La historia de José, el hijo de Jacob, quien también fue llamado Israel, es una representación vivida de una gran verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José parece haber hecho siempre lo que era correcto, pero, más importante que eso, lo hizo por la razón de vida. ¿Y cuán significativo es ese detalle? José fue vendido como esclavo por sus hermanos y fue comprado por Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Pero aunque estaba obligado a servir, convirtió cada experiencia y circunstancia, no importa cuán amarga, en algo bueno. Esta habilidad de convertir todo en algo bueno parece ser una característica divina. Nuestro Padre Celestial siempre hace lo mismo. Todo, no importa cuán lamentable, se torna en victoria para el Señor. José, aunque esclavo y enteramente inmerecedor de ese destino, se conservó fiel al Señor y continuó obedeciendo los mandamientos. Las personas así no pueden ser vencidas porque no se dan por vencidas. Esta es la historia de José el Soñador, o más conocido como José de Egipto. José creció siendo claramente el hijo favorito de su padre Jacob. Él era el primogénito de Raquel, la esposa favorita de Jacob, que había fallecido dando a luz a su segundo hijo, Benjamín. En una extravagante demostración de amor por José, Jacob le dio una túnica especial de muchos colores. Los 10 hermanos de José odiaban que fuera el predilecto. La mayoría eran hijos de Lea, cuyo padre, Labán, había engañado a Jacob para que se casara con ella. Lamentablemente, Jacob no amaba a Lea tanto como su hermana Raquel. Pero lo que frustraba aún más a los hermanos de José eran sus sueños de grandeza. Una vez, él soñó que 11 manojos de trigo, cada uno representando a uno de sus hermanos, se inclinaban ante su manojo. En otro sueño, que José les relató con todo detalle, el sol, que representaba a su padre, la luna a su madre, y 11 estrellas, por supuesto que no es necesario adivinar quiénes son, todos se inclinaban ante él. Con su hermosa túnica, su trato preferencial y sus sueños de grandeza, José era el blanco constante de sus hermanos. Un día Jacob envió a José a llevar suministros a sus hermanos que estaban lejos pastoreando ovejas. Cuando los encontró en un lugar llamado Dotán, la mayoría de sus envidiosos hermanos querían matarlo y arrojar su cuerpo a una cisterna vacía. Uno de los hermanos, Rubén, y sugirió que simplemente arrojaran a José vivo a la cisterna. Rubén planeaba regresar más tarde en secreto para rescatar a su hermano, el soñador, y traerlo de regreso a su padre. Los hermanos estuvieron de acuerdo y arrojaron a José a la cisterna. Pero antes de que Rubén pudiera rescatar al muchacho, lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban de camino a Egipto. Los hermanos decidieron teñir la túnica de José con la sangre de una cabra para explicarle a su padre, Jacob, la razón de la desaparición de su hermano. Cuando Jacob vio la túnica, quedó totalmente devastado y se convenció de que su hijo favorito había muerto. Mientras tanto, José había pasado de ser un hijo mimado y privilegiado a ser un esclavo desválido, dirigiéndose a un país extranjero. Al llegar a Egipto, los mercaderes vendieron a José como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. José se esmeró mucho trabajando para Potifar y pronto fue ascendiendo a mayordomo de toda la casa. José fue puesto a cargo de todo lo que Potifar poseía. Las cosas estaban mejorando en la vida de José, pero un cierto miembro de la familia de Potifar estaba a punto de deshacer todo su esfuerzo. José era un hombre muy guapo y la esposa de su amo le había echado el ojo. De hecho, estaba tan enamorada de él que intentó varias veces convencerlo de que se acostara con ella. José se negó, diciendo que su amo le había confiado todo excepto a su esposa y que acostarse con ella sería pecar contra Dios. Sin embargo, esta mujer seductora no se dio por vencida. Ella lo arrinconó un día y tomó su manto cuando él intentaba huir. Con el manto en la mano, la esposa de Potifar le dijo a los hombres de la casa que José había intentado violarla. Ante las afirmaciones descabelladas de su esposa, Potifar no tuvo más remedio que echar a José en la cárcel. José
era inocente de todo crimen y se comportó a la altura de las circunstancias. Impresionó tanto al guardián de la prisión que éste puso a José a cargo de los otros prisioneros. Mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños de otros dos presos, el copero del faraón y su panadero principal. El sueño que el copero tuvo, en el que servía al faraón jugo de uva recién exprimido, era una señal de que él sería restaurado a su puesto. José le dijo al panadero que su sueño, en el que las aves se comían el pan de cestas destinadas al faraón, lamentablemente señalaba su inminente ejecución. Ambas predicciones se cumplieron. El panadero fue ejecutado y los pájaros se alimentaron de su cadáver, mientras que el copero fue restaurado a su puesto. Rápidamente, él se olvidó acerca de José, lo cual era bastante ingrato considerando que José le había pedido especialmente que solicitara al faraón su liberación. No fue sino hasta que el propio faraón tuvo una pesadilla. 2 años después, que el olvidadizo copero se acordó de mencionar a José. El faraón soñó con 7 vacas flacas que se comían a 7 gordas y de 7 espigas marchitas que se comían a 7 espigas gordas. Cuando los sabios no pudieron interpretar el sueño del faraón, el copero se acordó de José y sugirió que lo consultaran. José reveló al faraón que su sueño anunciaba 7 años de abundancia, justo antes de una hambruna que también duraría 7 años. Él le sugirió al faraón que considerara el futuro y que almacenara grano en preparación para la hambruna prevista 7 años después. La interpretación del sueño, combinada con el sabio consejo que recibió, causó una gran impresión en el faraón, que decidió poner a José como segundo al mando en Egipto. José supervisaría el almacenamiento de granos, en preparación para la gran hambruna que se avecinaba. A sus 30 años de edad, José había ascendido a la segunda posición más alta y poderosa en la tierra. Y tal como José lo había predicho, hubieron 7 años de abundancia y él supervisó la recolección y el almacenamiento de los granos. Tan vasta fue la cantidad de grano almacenado que les fue imposible mantener un registro preciso. Pero los felices 7 años de abundancia se acabaron cuando, de acuerdo con lo predicho, la hambruna llegó a la tierra con una fuerza implacable. No solo hubo una hambruna en Egipto, sino también en todos sus alrededores. El faraón ordenó a los egipcios a presentarse ante José para comprar grano de los almacenes. Se corrió la voz de que había grano en Egipto, y con el correr del tiempo, un hombre anciano, Jacob, envió a sus hijos a comprar grano. Y así fue como muchos años después, José, ahora el gobernador de Egipto, se encontró cara a cara con sus hermanos traicioneros. No lo reconocieron, pero se inclinaron ante él. José fingió no reconocerlos. El gobernador de Egipto decidió probar a sus hermanos. Les habló con dureza, exigiendo saber de dónde habían venido. Aterrorizados, ellos insistieron que eran hermanos, que su hermano menor estaba en casa y que su hermano ya no estaba con ellos. José les preguntó si su padre aún vivía. José hizo que sus hermanos fueran encarcelados durante 3 días. Luego ordenó que un hermano se quedara como rehén en prisión, hasta que los hermanos restantes regresaran con su hermano menor. Fue en ese momento que los hermanos creyeron que estaban siendo castigados por la manera desalmada en la que habían tratado a José tantos años antes. Simeón fue atado a la vista de los demás hermanos y luego fueron enviados a su casa con los sacos de grano. Aunque no lo sabían, la plata con la que habían comprado el grano fue escondida en sus costales. Lleno de dolor, Jacob se dio cuenta de que debía permitir que Benjamín regresara a Egipto con sus hermanos. Cuando los hermanos regresaron a Egipto con Benjamín, José se sintió tan abrumado por la emoción, pero ocultó sus sentimientos e invitó a sus hermanos, incluido Simeón, que había sido liberado, a un banquete con él. Esa noche, José ordenó que los burros de sus hermanos fueran cargados con todo el grano que necesitaban, junto con la plata que habían traído con ellos, que era el doble de la cantidad necesaria para compensar por el último viaje. José también ordenó que su copa de plata fuera escondida en el costal de Benjamín. Tan pronto como los hermanos partieron de regreso a su casa, el mayordomo de José salió tras ellos, buscando la copa de plata.
Cuando se descubrió que la copa estaba en el costal de Benjamín, se le ordenó que permaneciera en Egipto como esclavo de José. Judá le rogó a José que le permitiera ser su esclavo en lugar de Benjamín. A esta altura, José ya no podía contener la emoción. Entonces comenzó a llorar, diciéndoles a sus hermanos quién era él en realidad. Él le aseguró a sus aterrorizados hermanos que no les haría daño, y en su lugar les dijo que trajeran a su padre a Egipto. Antes de morir, Jacob pudo ver al hijo que había perdido. José, un verdadero héroe bíblico, salvó a su familia y reveló el inmenso poder del perdón. Hay mucho que aprender de la historia de José. Como padres, recibimos advertencias sobre el favoritismo de Jacob y los efectos que puede tener sobre otros hijos. Cómo se ve en el orgullo del joven José y la envidia y el odio de sus hermanos. Tenemos un buen ejemplo de cómo manejar la tentación sexual y tenemos una imagen clara de la fidelidad de Dios. Él no abandona a sus hijos. Incluso en medio del sufrimiento, el Señor estaba con José. Puede haber muchas circunstancias penosas en las que nos encontramos y algunas de ellas pueden incluso ser injustas, como las que José experimentó en su vida. Sin embargo, mientras aprendemos del relato de la vida de José, permaneciendo fieles y aceptando que Dios, en última instancia, está en control, podemos estar seguros de que Dios recompensará nuestra fidelidad en la plenitud de los tiempos. ¿Quién culparía a José si él hubiera rechazado a sus hermanos en su necesidad? Sin embargo, José les mostró misericordia, y Dios desea que tengamos misericordia por encima de todos los demás sacrificios. La historia de José presenta también una visión increíble de cómo Dios soberanamente obra para vencer el mal y llevar a cabo su plan. Después de todos sus sufrimientos, José fue capaz de ver la mano de Dios obrando. Cuando reveló su identidad a sus hermanos, José habló del pecado de ellos de esta manera: no se pongan tristes, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros. No me enviaron ustedes acá, sino Dios. Más tarde, José nuevamente tranquilizó a sus hermanos, ofreciendo perdón y diciendo: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien. Las intenciones más perversas del hombre nunca pueden frustrar el plan perfecto de Dios.